Vamos a ver cómo empezar desde cero la gestión de redes sociales. Si eres una marca nueva, en crecimiento, ya tienes un tiempo en el mercado, siempre es importante saber qué es lo primero o cuáles son los primeros pasos que debes hacer para poder tener presencia en cualquier plataforma social hoy en día. Lo primero que te quiero enseñar es dos conceptos fundamentales de cualquier marca, que tiene que ver con la personalidad de marca y el tono. Existen muchísimas marcas y empresas en el mercado que cuando empiezan y están presentes en redes sociales realmente no tienen establecido esto, y su forma de comunicarse no siempre es la más óptima, y el mensaje, que al final es lo que buscamos desde el marketing, que la comunicación entre marca-persona sea lo más eficiente posible, no siempre llega de la mejor forma porque no tenemos claro cuál es nuestra personalidad y tono al momento de comunicarnos. ¿Qué tiene que ver con el tono? El tono es realmente, si nuestra marca fuese una persona, ¿cómo hablaría? ¿Cómo sería su forma de comunicarse con otras personas? ¿Tiene un tono más serio, más formal, o por otro lado es más divertido, más jocoso, es más, por ejemplo, extrovertido, introvertido? Tiene que ver un poco con la psicología de cómo nos comunicamos a la audiencia, que está muy ligada también a la personalidad de marca. Porque si nosotros imaginamos nuestra marca como si fuese una persona, ¿cómo vestiría? ¿Qué diría? ¿Qué pensaría? ¿Y cómo le hablaría a la gente? Esto te va a ayudar a que cada vez que una persona ingrese en cualquiera de los perfiles sociales, tengamos una congruencia en cómo nos comunicamos. Y siempre el mensaje, porque lo hemos visto muchísimas veces en distintos clientes con los que hemos trabajado, que no siempre el mensaje es el más óptimo, y vemos que hay mucha incongruencia de cuando una publicación o un mensaje está siendo, por ejemplo, una noticia o algo muy serio, se comparte de una forma muy graciosa, lúdica o humorística, y no hay como una unión entre lo que se quiere decir y lo que se dice realmente. Entonces es muy importante que definamos primero estos dos aspectos al momento de empezar con nuestra marca en redes sociales. Ahora bien, ¿cómo se deriva este tono y estas distintas comunicaciones desde las plataformas sociales? Por ejemplo, si nuestro propósito como comunicadores de marca es entretener, evidentemente nuestro tono va a ser humorístico o informal. Es normal que nosotros, si vamos a entretener a una audiencia, lo hagamos desde este tono. Porque si lo hacemos desde un tono formal, un tono más serio, quizás pueda haber una incongruencia en el mensaje. Y realmente, ¿cuál es el mensaje que buscamos con el propósito de entretener? Al final lo que buscamos es un mensaje divertido y emocional, que apele a las emociones, que las personas se sientan cómodas, alegres, tristes, dependiendo del mensaje que queramos transmitir. Lo que apelamos es a explorar emociones. Por otro lado, si nuestro propósito es vender, por ejemplo, evidentemente nuestro tono tiene que ser cercano, porque ya no estamos acostumbrados a la venta en la que el producto se plantea en todos sus beneficios, sino que al contrario, lo que buscamos es acercarnos lo más posible a las personas, escuchar sus necesidades y poderle plantear algo que realmente se acerque a ellos. Y eso está muy ligado con el tono persuasivo, porque el tono persuasivo tiene que ver con vender, ya que al final no buscamos engañar a las personas, sino mostrarles cómo realmente esa necesidad que tiene nosotros la vamos a ayudar a satisfacer. Por eso estos mensajes del propósito de venta están muy ligados a ser directos, explicativos. Cuando hablamos de explicativo no nos referimos netamente al hecho de tener que siempre explicar los beneficios y por qué tu producto es el mejor. No, nos referimos a que realmente cómo nuestro producto les va a ayudar en distintas situaciones a la persona. Y eso, cuando la persona lo pueda entender o leer, se pueda sentir identificado y tome la acción de venta, que al final es lo que buscamos con este propósito. Por otro lado, tenemos el propósito de educar. Cuando nosotros educamos, nuestro tono es experto e inteligente. Es una realidad. Cuando nosotros escuchamos a una persona que tiene mucho conocimiento y nos estás enseñando, imagínense un maestro que tiene años siendo docente o mucha experiencia siendo profesor, nosotros lo vemos como una persona de mucha autoridad. Por eso este mensaje del propósito de educar es autoritario, tiene mucho respeto, y es una persona que al final nosotros vamos a confiar en eso que nos está brindando para poderlo aplicar, y lo vamos a agradecer, porque realmente cuando nosotros
lo podemos aplicar a nuestra marca, a nuestro negocio, a nuestra vida, lo vamos a agradecer y vamos siempre a pensar que esa marca nos ayudó cuando estaba educando. Y por último, está muy ligado también al propósito de entretener, pero es distinto, ya que nuestro propósito al interactuar es básicamente conectar con otras personas, con otras marcas. Y realmente el tono también es cercano e informal. Recuérdense que anteriormente las marcas buscaban ser, se podían dar el lujo realmente de ser marcas donde las personas tenían que sentirse honradas de seguirlas, cuando hoy en día realmente las marcas tienen que sentirse honrados de tener ese seguidor y buscarlo y hacer que se quede. Ya no es la marca quien maneja la comunidad, sino la comunidad quien maneja la marca. Por eso es que el propósito de interactuar es muy importante y se ha vuelto más relevante a medida que pasan los años, porque el mensaje tiene que ser igualmente divertido y emocional para lograr esa comunicación entre dos o más personas, marcas, negocios o proyectos. Concretamente, si vemos un ejemplo, aquí podemos ver en el ejemplo de la izquierda cómo en el propósito de entretenimiento de esta publicación de Triunfagram vemos que el mensaje, lo que se quiere transmitir es que la persona juegue un rato con la marca. ¿Cuál sería tu superpoder? Tú tienes que buscar tu mes de nacimiento, el final de tu número telefónico y compartir tu respuesta. Y fíjese cómo es la comunicación de la publicación. Toda marca tiene su superhéroe. Coloca un emoji con unas gafas de sol y luego Instagram es un mundo lleno de villanos. Fíjense cómo ya el tono de la comunicación es más como de un cuento, de una película, la introducción de algo que tiene que ver con entretener, y por eso tiene congruencia el mensaje con lo que se quiere lograr. Por otro lado, en la publicación de la derecha de la Academia de Consultores, vemos que la publicación tiene un tono netamente educativo porque buscamos que enseñar o mostrar lo que se necesita para convertirse en un consultor. Y fíjense cómo se plantea el texto en un inicio. ¿Te has preguntado qué es lo que hace un consultor? O sea, empieza con una pregunta para que tú mismo puedas responderte en tu cabeza sí o no, y si es sí, lo voy a comprobar, y si es no, lo voy a aprender. Entonces ya está muy congruente con el mensaje de educar a las personas. Y esto nos lleva a un siguiente punto que es muy relevante al momento de empezar desde cero en las redes sociales, ya que ya hemos definido el tono y la personalidad de marca con nuestros propósitos de comunicación. Ahora vamos a definir las palabras claves. ¿Por qué es importante definir las palabras claves? Si ustedes se acuerdan, hace algunos años esto estaba muy relacionado con el mundo del blogging el diseño web, porque al final se trataba de posicionar en buscadores como Google, Bing, Yahoo y cualquier otro buscador a través de palabras que estaban relacionadas con el nicho o sector que esa página web planteaba. Hoy en día, el estar en redes sociales también nos obliga a tener unas palabras claves que igualmente se indexan en Google, es decir, igualmente pueden encontrarnos a través de las plataformas sociales en una búsqueda de una palabra clave relacionada con nosotros. Y por eso es importante mostrarte el día de hoy cómo puedes plantear estas palabras claves en las distintas plataformas sociales o elementos de tu marca. Vamos a suponer que si yo soy un consultor de marketing de contenidos, en nuestra biografía de Instagram, por ejemplo, tomando como primer ejemplo esta plataforma social, en nuestra biografía tenemos que colocar esa palabra clave, marketing de contenidos. En los distintos hashtags que voy a utilizar en los contenidos que voy a plantear, debo colocar marketing de contenidos y otros hashtags relacionados con esto. Creación de contenido, idea, creatividad, etcétera, etcétera. Y luego en mi propio nombre de Instagram tú puedes colocar Manuel/marketing de contenidos. Así las personas cuando quieran buscar en Instagram por esa palabra clave les va a aparecer mi perfil. En LinkedIn sucede muy similar. El perfil debemos colocar igualmente nuestra palabra clave y en los distintos hashtags de las publicaciones que realicemos también debemos incluir la palabra clave relacionada con nuestra marca. En YouTube sucede muy similar a el siguiente punto también, que tiene que ver con página web y blog. En el caso de YouTube, nuestra palabra clave va a estar en forma de etiqueta. Son palabras que vamos a incluir en cada uno de los vídeos que vamos a subir, y las personas cuando realicen búsqueda en el segundo buscador más popular del mundo, que es YouTube, van a encontrar nuestro perfil y nuestro vídeo, específicamente sobre todo por el resultado que previamente la gente haya hecho con nuestro canal. Si nuestro canal ya tiene un tiempo promocionándose, compartiendo contenido de valor, generando comentarios, generando vistas,
es probable que YouTube en su algoritmo nos muestre a más personas que estén buscando palabras clave relacionadas con nuestra marca. En el caso de las web y el blogging sucede muy similar. Se trata de colocar etiquetas en las distintas páginas para que podamos aparecer en Google, pero está muy ligado también al contenido de valor que podamos compartir, porque de esta forma, si la persona entra a nuestra web y se queda leyendo, esto le va a decir a Google que nuestro contenido es interesante. Entonces cuando una persona vuelva a buscar esa palabra clave, se lo va a volver a mostrar o se lo va a mostrar a más personas. Por eso es muy importante tener definido estas palabras claves para que podamos ser encontrados en Google por los distintos usuarios. Y por último, cuando tengamos una conferencia, un evento, un webinar, en todas las presentaciones debe estar incluida nuestra palabra clave. Acuérdense que la palabra clave al final es un posicionamiento que buscamos en las personas para que siempre que piensen en esa palabra estén relacionándolas con nosotros y de esta forma estar presentes constantemente en cada uno de ellos. Otro elemento que nos va a ayudar a estar presentes en nuestra audiencia es contar con un brand kit. ¿Qué es un brand kit? Al final se trata de que nuestra marca sea una marca con una identidad gráfica, que la gente pueda ver y decir, esta marca pertenece a X persona o X negocio. ¿Qué compone un brand kit? Y te vamos a colocar los elementos más importantes de un brand kit, que al final no es más que un kit que contiene estos elementos para que lo puedas utilizar siempre y todas las publicaciones tengan congruencia con la identidad gráfica de tu negocio o marca. Lo primero que necesitas es definir una paleta de colores. ¿Cuáles son los colores principales o los colores secundarios que va a estar relacionado con tu marca? Por ejemplo, si el rojo es mi color principal y el gris es mi color secundario, en cada publicación que realice debería estar presente estos colores. Esto lo puedes guardar en formato JPG con sus códigos en un documento en tu teléfono o en tu móvil, en tu Drive o Dropbox, para que puedas acceder a ellos de forma rápida e inmediata. También a esto se le suma, por ejemplo, las tipografías, las principales, secundarias que tengas, para que también lo puedas utilizar. Yo te recomiendo que utilices siempre tipografías de Google Font para que no tengas problemas de visibilidad en ninguna plataforma. Luego, nuestro logo, muy importante que las personas puedan ir viendo la presencia del logo en las distintas publicaciones y puedan asociarlo de una vez con nuestra marca o negocio. Luego tenemos frases, nuestro eslogan o frase de marca, que también lo podemos tener en formato transparente y lo podamos incluir en los distintos diseños de nuestras plataformas, ya sean tanto redes sociales como página web. Por ejemplo, vamos a suponer que en el caso de Convierte Más, nuestro eslogan es sin inversión no hay conversión. Eso yo lo puedo tener en un texto en fondo transparente y poderlo colocar cada vez que haga una publicación en Instagram, una publicación en Facebook o en historias. Los últimos tres elementos de abajo son más elementos decorativos, pero que también le pueden dar personalidad a nuestra marca. Son distintos, por ejemplo, marcos, GIFs y símbolos que podamos tener y colocar igualmente en las distintas publicaciones que vayamos a hacer. De esta forma, las personas van a poder reconocer nuestra marca apenas vean estos símbolos o estos marcos o GIFs. Por eso es muy importante contar con un brand kit, porque al final la identidad de marca va a ayudar a construir en el imaginario de las personas la existencia de que nuestra marca les ha aportado X o Y contenido. Entonces, si nosotros tenemos un logo, unos colores, va a ser mucho más fácil lograr esta asociación. Ok, una vez que ya tenemos definido el brand kit, viene la pregunta del millón. ¿En qué red social debo estar? Ciertamente tenemos la creencia de que debemos estar en todas las plataformas sociales y que mientras más plataformas estemos es mejor. Y hoy quiero desmentirte esa creencia. Realmente cada plataforma tiene su mensaje, su forma de manejar a la audiencia y tiene un público distinto. Te voy a explicar de una forma muy resumida cuál es la intención de cada una de estas plataformas sociales para que tú luego reflexiones en cuál de ellas debes estar. Por ejemplo, Twitter es una plataforma dedicada únicamente a la opinión. Es decir, Twitter tiene un tono totalmente informativo que educa y lo que quiere es que tú como marca o negocios expreses lo que opinas sobre determinado tema relacionado con tu nicho. Debates, opiniones, informaciones, novedades, noticias. Todo este tipo de información son muy relevantes en esta plataforma, así que tienes que tener en cuenta que si vas a estar presente aquí es para compartir esto. Luego pasamos a Facebook, lo cual es una plataforma netamente personal. Es una plataforma que muestra mucho el día a día, la cotidianidad. En el caso de las empresas muestra mucho los valores, la filosofía de marca, porque al final Facebook busca responder a la pregunta de quién soy, cómo es mi día a día.
Entonces, si vas a estar presente en esta plataforma, es precisamente para eso, para mostrar tu lado humano, quién eres, qué te gusta, qué haces, tanto como empresa como marca personal. Luego LinkedIn, que realmente es muy parecido a Facebook en el sentido de que cuando trabajamos o hablamos de empresas, también lo hacemos desde el punto de vista de cultura corporativa y de equipo. En LinkedIn lo vamos a afianzar mucho más a la empresa como tal. Si eres marca personal, evidentemente va a estar dirigido igualmente a tu cultura como marca. Qué es lo que persigues como marca, qué es lo que quieres cambiar en el mundo, a qué te dedicas, cuáles son tus servicios y productos, qué logras o qué problemas satisfaces en la audiencia. Y así contenidos muy similares que en esta plataforma te va a permitir conectar y crear lazos o generar networking, que al final es el objetivo principal. Luego pasamos a Instagram, que como todos sabemos es la plataforma en crecimiento desde hace unos años. Y básicamente Instagram está para inspirar. ¿Quién quiero ser? Instagram es una plataforma para que tu marca o negocio encuentre la oportunidad de mostrar quién eres, qué quieres lograr en las personas, cómo es tu filosofía de vida, motivarlos a que tengan un anhelo o quieran ser como tú, ya sea como marca o como negocio o como marca personal. ¿Cuál es tu lifestyle? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué café es el que te tomas? ¿Cuál es tu libro preferido? ¿Cuáles son tus frases preferidas? Toda esta información es relevante contarla en Instagram. Y por último, YouTube, que es una plataforma netamente educativa. La gente que entra en YouTube, si hablamos desde el punto de vista de negocio, es para buscar tutoriales, para buscar cómo solucionar un problema en concreto al final. Entonces, YouTube responde a la pregunta ¿qué enseño? Tú como marca, ¿qué vas a enseñar? ¿Cuál es ese problema que has detectado en la audiencia que le vas a enseñar en un vídeo? Paso a paso, cómo solventarlo. Y estar en esta plataforma requiere de eso, de que el contenido que vayas a brindar sea para que la persona pueda solventar o solucionar algún problema en particular. Nos queda una última plataforma que está en boga y en crecimiento, que es TikTok. TikTok es una plataforma que, como todos sabemos, se ha popularizado últimamente por su contenido de entretenimiento, y todos sabemos que las personas en redes sociales buscan muchísimo esta presencia de contenido que entretenga, que te despeje un poco de tu día a día. TikTok es una excelente plataforma para aprovechar esto. Si tu marca o negocio va a estar presente aquí, tienes que tener en cuenta que tu objetivo principal va a ser el interactuar con la audiencia, entretenerlos, compartir situaciones graciosas, humorísticas, y que igualmente puedes brindar contenido de valor desde una óptica bastante entretenida. Bien, una vez que ya hemos conocido cuáles son las redes sociales en las que estaremos, vamos a hablar de los tipos de contenido que vamos a estar brindando en las distintas plataformas. Si nosotros hablamos de tipos de contenidos, realmente nos enfrentamos a pensar cuál es el propósito de lo que queremos comunicar. Si nuestro propósito es educar, por ejemplo, entonces quizás los contenidos que nos vayan a funcionar mejor vayan a ser, por ejemplo, ebooks, presentaciones, podcasts, ¿sabías qué? Noticias o novedades, white papers, ya que son contenidos dirigidos a enseñar o educar algo en particular de tu marca o negocio. Sin embargo, si tu contenido, por ejemplo, es vender, quizás el contenido que más te vaya a funcionar va a ser el de cupones, el de educar, comparar productos y ese tipo de cosas. Mientras que si tu contenido, por ejemplo, busca entretener o interactuar, quizás las trivias, los concursos, los memes, los Q&A, frases célebres, son buenos contenidos para lograr que estas personas conecten con ese mensaje que tú quieres transmitir. Por eso es muy importante tener en cuenta cuál es nuestro tono, nuestra personalidad de marca, nuestra filosofía, palabra clave, para que podamos tener unos contenidos alineados con esta comunicación. Y para finalizar, seguro te estarás preguntando, bien, ya tengo los tipos de contenidos que vamos a publicar. Realmente debemos pensar, ¿cada cuánto tiempo debo publicar este tipo de contenidos? Aquí yo te he traído una fórmula que utilizamos nosotros y es bastante práctica. Si tu plan de contenidos mensual, por ejemplo, tiene 10 tipos de publicaciones, el 50% de estas publicaciones tienes que estar dirigido a educar. Es decir, cómo vas a brindarle valor a tu audiencia constantemente para que ellos
se sientan arropados o se sientan agradecidos contigo. Luego, un 20% va a ser de contenido interactivo, como voy a lograr conversaciones, comentarios, compartir anécdotas, diálogos con la audiencia. Un 20% de contenido de entretenimiento, es decir, juegos, sopas de letra, trivias, elementos que los haga desde una perspectiva lúdica sentirse acoplados con la marca. Y por último, un 10% va a estar dedicado a la venta. Es decir, no solo vamos con la venta, no quiero decir este producto es muy bueno por esto, es el mejor del mercado por esta razón, así que lo deberías comprar. No, la idea de contenido de venta es que vamos a detectar una objeción de nuestra audiencia o un problema, vamos a plantear un contenido educativo, pero al final le vamos a dar concretamente una oferta de lo que nosotros hacemos para solventar dicha situación, siempre y cuando una vez ya les hayamos dado algunos tips para hacerlo. Entonces, ya con esta información sabremos cómo crear una red social desde cero, partiendo desde el tono y la personalidad de marca hasta los tipos de contenido y la distribución que vamos a tener que utilizar en las distintas plataformas para lograr conectar con la audiencia y convertirnos en marcas